y amigas del programa Hermanacos de Antequera. Estamos entrando ya en la Cuaresma, precisamente miércoles de ceniza, hoy miércoles de ceniza. Es un tiempo importante para los cristianos, para volver a lo esencial que es lo más importante de nuestra vida, Jesús, su Evangelio, la preocupación por los demás. Entonces la Cuaresma es un tiempo que nos llama a la conversión, y el miércoles de ceniza es el tiempo con que inauguramos la Cuaresma. El rito de la ceniza era un rito muy extendido en el judaísmo, y era un significado de humillación ante Dios. Y después la religión cristiana pues fue entrando por Europa y se fue también contaminando de las religiones paganas. En aquellas religiones paganas había como una especie de idea de Dios imperfecta. Era el Dios del castigo, el Dios del infierno, el Dios justiciero. Y entonces todas las cosas que venían al mundo de maldades, en la Edad Media hubo muchas, como sabéis, muchas guerras, hubo epidemias, hubo catástrofes, y entonces todo era achacado a Dios, eran castigos de Dios. Por eso se hacían muchas procesiones penitenciales. Algunas iba la gente vestida de saco y de ceniza, otras incluso se flagelaban. Era una especie de unos ritos para aplacar la ira de Dios. Porque en aquella epidemia, por ejemplo, la peste en la Edad Media, pues diezmaba las ciudades con 30.000 habitantes, pues se quedaban en 15.000, morían la mitad de los habitantes. En París, en Lyon, en Barcelona. Entonces había que aplacar la ira de Dios mediante esas penitencias, saco, ceniza, oraciones, de todo tipo, para que Dios no siguiera castigando a su pueblo. Gracias a Dios, esa idea del Dios justiciero y del Dios vengativo del hombre ha terminado. Gracias a Dios, porque el Evangelio de Jesús es un Dios que es amor, que es perdón y que es misericordia. Quizás sea la frase que más recuerda el Papa Francisco en sus escritos y en sus palabras: el Dios de la misericordia, del perdón y de la paz. El miércoles de ceniza, la ceniza debe ser una llamada a la conversión. Antiguamente, al poner la ceniza, se decía, todavía sigue el rito vigente, se decían estas palabras que significaban esa humildad ante Dios. Acuérdate, hombre, de que eres polvo y en polvo te convertirás. Era una llamada a la penitencia, a la humildad. Ya esa frase más medieval pues se ha suspendido por una frase evangélica que dice así: conviértete y cree en el Evangelio, conviértete y cree en el Evangelio. Una llamada a la conversión, que es la palabra clave de la Cuaresma. Y también a mí me gusta decir en mis comunidades, es una más sencilla la frase: abre tu corazón al Señor. Porque en el fondo, ¿qué es el miércoles de ceniza? Abrir nuestros corazones al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Dios está siempre hablándonos, iluminándonos, llamándonos. Entonces, vivir abiertos a ese amor y a esa misericordia infinita de Dios nuestro Padre. Siempre la Cuaresma, el miércoles de ceniza, siempre leemos el Evangelio un Evangelio del Sermón de la Montaña, estos 3 capítulos de San Mateo, que nos habla de las 3 prácticas que los judíos realizaban con frecuencia: la oración, el ayuno y la limosna. Pero Jesús le da una nueva interpretación a esas 3 prácticas judías. Y nosotros también hoy día a esas 3 prácticas hemos de darle una nueva orientación también. No hacer el ayuno, la oración y la limosna para ostentación, para quedar bien vistos, para ser alabados por la gente, sino el ayuno como negarnos a nuestros egoísmos, el ayuno negarnos a nuestra envidia, a nuestro orgullo y ser más humilde, una llamada a la humildad. La limosna como una llamada al compartir lo que somos y tenemos con los hermanos. Y la oración no tanto por ostentación, por quedar bien visto. Los judíos rezaban en las plazas, en la esquina de las plazas, en el templo, de pie, con ostentación, no. Sino la oración entra en tu corazón y allí en el silencio escucha la palabra y la voz del Señor. Pues ojalá que en este miércoles de ceniza, comienzo de la Cuaresma,
todos los cofrades, nuestras parroquias, todos nosotros entremos en este camino para volver a lo esencial. Muchas gracias, José, sacerdote de nuestra comarca de Antequera, y nosotros vamos a la publicidad y a la vuelta ya vamos a repasar las noticias cofrades en estos días.